Venezuela, tus profetas te condenan. Profetizar hoy es compartir lo que la Biblia afirma que va a pasar. En tiempos bíblicos antiguos, los profetas recibían de Dios el mensaje profético a través de sueños, visiones y en el caso de Moisés, cara a cara o lo más parecido a ello. Aquí Dios revelándoselo a Miriam y a Aarón ante la rebelión en que incurrieron estos dos. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvierais profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Con la llegada de Jesús, sus apóstoles recibieron profecía del Hijo de Dios. Cuando Jesús ascendió, mayor revelación, apóstoles y discípulos recibieron del Espíritu Santo y hasta de Jesús mismo. Y ese fue el caso del apóstol Pablo, Gálatas 1, 11 y 12. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pero hoy, cerrado el canon bíblico, nosotros tenemos en la mano la compilación de 66 libros que integran la Biblia, o la completa, perfecta e infalible palabra de Dios misma, que incluye profecías, y a la fecha existen alrededor de 500 profecías aún no cumplidas en relación al segundo advenimiento de Jesús, el Mesías. De tal manera que andando por fe y no por vista, observando los eventos y señales, la profecía bíblica debe de ser compartida. La profecía es una de las herramientas para corroborar la perfección de la palabra de Dios, y así el hombre se refugia en la misma para su salvación. No obstante, la Biblia misma advierte recurrentemente que falsos profetas vendrán, y por ello nos comanda a velar o vigilar. Con ello como antecedente, entremos al tema de hoy. La Iglesia Católica aclaró que los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela son fenómenos naturales y rechazó que se traten de castigos divinos o profecías bíblicas. En su mensaje pastoral emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos explicaron que estos sismos responden a la dinámica geológica del planeta y no a una venganza de Dios. Los obispos indicaron que los movimientos de la Tierra forman parte del carácter cambiante del universo. Afirmaron que la idea de un castigo divino fue negada por el propio Jesucristo. Veamos si la Biblia confirma el dicho del obispado católico. En caso contrario, falso profeta será encontrado. Iniciamos. Primero que nada, la Biblia no es de interpretación privada. La interpretación privada consiste en afirmar, predicar o profetizar aquello contrario a lo que la Biblia instruye. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Y si bien Jesús afirmó todo lo contrario a lo que en Venezuela afirman hoy los representantes del Vaticano, para identificar las señales de los últimos tiempos no se debe excluir la profecía del Antiguo Testamento ni las profecías de los apóstoles y profetas que por el Espíritu Santo escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Porque de hacerlo, en automático se está cayendo en privada interpretación, y el tal es desde ya un falso profeta. Limitar la interpretación profética a solo las palabras que profirió Jesús durante sus 3 años y medio de su ministerio es por sí solo un monumental despropósito. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, el autor es el Espíritu Santo. Y guiados por el Espíritu Santo, nos toca estudiar dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 de la Biblia King James. Estudia para presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Ahora sí, entremos en materia. La Biblia misma desde el principio nos enseña
que el pecado tiene un impacto también en la tierra. A la desobediencia de Adán y Eva, ellos cubrieron la desnudez de su pecado con hojas de higuera, Génesis 3:7, entrando la tala eventualmente inmoderada a la tierra. Por el pecado de Adán y Eva, inmediatamente sufrió la naturaleza y también una oveja. En lugar de esas hojas de higuera que representaban la propia justicia de Adán y de Eva, Dios sacrificó una oveja y con la piel de esta, Dios cubrió a Adán y a su mujer, entrando así por primera vez la muerte física en la tierra, el sacrificio de una oveja. Génesis 3:21. Ese estado de naturaleza caída llevó al fratricidio de Abel a manos de su hermano Caín, contaminándose la tierra. Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra fue contaminada con la sangre de Abel derramada por su hermano Caín. La creación de Dios fue hecha para vivir bajo las condiciones del Creador. Pisotear su voluntad, que en la Biblia escrita está, causa extrema desestabilización de la tierra o de la naturaleza en general. Isaías 24, 5 y 6. Y la tierra se deshonró bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Los fenómenos naturales no acontecen por accidente. La ira de Dios es la respuesta a la rebeldía de los hombres. La tierra tiembla, los mares se agitan y salen de su cauce, los tsunamis, los vientos huracanados y los tornados se aceleran arrasando con lo que encuentran. Las nubes se secan y la sequía llega y con ella la hambruna se queda o llueve a mares causando inundaciones y deslaves. Los bosques toman fuego con el calentamiento global y los árboles sufren las consecuencias, así como el aire que mucho se contamina. Los volcanes eruptan lava y lo que ésta encuentra a su paso reduce a cenizas. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Jesús profetizó: en los tiempos finales se incrementaría la maldad, Mateo 24:12. Y ante nuestros ojos todos podemos atestiguar, sin lugar a dudas, que eso es una realidad. De la mano con esa realidad, notorio es que entre más maldad, más se estremece la tierra, manifestándose los fenómenos naturales con mayor frecuencia y con mucho mayor intensidad. Y de esto, de manera recurrente, se advierte en el Antiguo Testamento y se profetiza como señales de los últimos tiempos. Aquí, un par de ejemplos. Isaías 13:11. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día de la ira de su furor. Ageo 2:6. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra y la mar y la tierra seca. Y veamos lo que nos dice Jesús al respecto. Mateo 24:3. Y estando sentado él en el monte de los Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Acerca del segundo advenimiento de Cristo y del fin del mundo le piden a Jesús profecía a sus discípulos. Mateo 24:4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Para reducir el riesgo del engaño, estar atento a las señales es necesario. Mateo 24:5. Porque vendrán
muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 267 papas afirma el Vaticano ha tenido en su historia vicarios de Cristo o en lugar de Dios en la tierra. Claro que existen los 3 apóstoles de la luz del mundo y otros muchos falsos cristos a través de la historia. Continúa Jesús, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. En ese momento de la historia nos encontramos hoy precisamente. Guerras y rumores de guerras por todos lados, más el combate al crimen organizado. Ahora, ¿será que las guerras pasan por casualidad? ¿Será que las guerras son cosa del destino? ¿Será que las guerras son un evento de reacomodo fortuito de poderes en el mundo en los que Dios nada tiene que ver? La Biblia misma nos da la respuesta. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de esto, a saber, de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Se pudiera hacer un libro disertando de esto, pero mantengámoslo simple. Las guerras vienen principalmente por la ambición de los hombres. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y apetecéis tener, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, empero no tenéis porque no pedís. Codiciáis y no tenéis, dice Jesús. La codicia de poseer lo que tus ojos ven para satisfacer tu cuerpo y te dé poder. Por ello la codicia entra en el catálogo de lo que se considera idolatría. Colosenses 3:5. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y codicia, la cual es idolatría. Y la idolatría es abominación ante los ojos de Dios. Deuteronomio 7:25. Así que las guerras son la consecuencia de los abominables actos idólatras de los hombres. Nada pasa fortuitamente. Retomemos lo que al respecto del tema de hoy profetizó Jesús. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Recuerde, no pierda de vista que esas son señales del fin del mundo y del segundo advenimiento de Cristo, profetizadas por Jesús para que estemos atentos velando. Obispo católico, tu posición no tiene bíblico sustento. Se levantará nación contra nación, precisamente como lo vemos hoy. Pestilencias son plagas o pandemias, y eso tampoco ha faltado. Hambrunas en África y en los países comunistas. Terremotos, uno hace un mes en Venezuela y varios más le han sucedido en otros lugares de la tierra. Todas las señales que Jesús pidió que observáramos para que no fuésemos engañados están ahí ante nuestros ojos. Mateo 24:8. Y todas estas cosas son principio de dolores. Son principios de dolores porque lo peor será cuando ocurra el rapto de la iglesia y entre en vigor el reinado de 7 años del anticristo. Por eso hoy lo que estamos viendo es principio de dolores o las últimas advertencias de Dios para que se arrepientan de sus rebeldías y abominables idolatrías y no se pierdan. Todo en esta vida tiene consecuencias. Israel rechazó a su Mesías. En consecuencia, Israel fue desolada. Lucas 13:34. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas los que son enviados a ti.
¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, os es dejada vuestra casa desolada, y de cierto os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Israel no sería desolada por causas de la casualidad o la mala suerte. El castigo a corto plazo por rechazar al Mesías sería la destrucción de lo que ellos más querían. Será vuestra casa desolada, profetizó Jesús. Y previo a ello, Jesús ya había profetizado algo al respecto. En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en relación al templo de Jerusalén. Mateo 24:2. Y en el año 70 después de Cristo, el general Tito y futuro emperador romano asoló Jerusalén, efectivamente destruyendo el templo y dejando además como saldo, según el historiador Josefo, alrededor de 1.100.000 judíos muertos durante el asedio, más 95.000 tomados como prisioneros y esclavizados. Y Jesús textualmente lo dice: la ira de Dios vendrá sobre el que no cree o que cree a su manera. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, ya sobre el que no creyó. Y esa ira se multiplicará en la gran tribulación. Y esa ira es desatada por la incredulidad de la humanidad. Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Los escogidos son aquellos que en la gran tribulación se arrepentirán, mas la mayoría no lo hará. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de latón y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa es una foto de la idolatría en que incurre la Iglesia Católica todos los días. ¿Por qué ustedes creen que los obispos católicos aplican tácticas distractoras? Porque la profecía bíblica, materializándose paso a paso ante nuestros ojos, delata la mentira del Vaticano. Lógicamente, los que menosprecian las profecías os dirán: el libro del Apocalipsis es cosa del pasado. Pero no se pudiera estar más errado, pues el libro del Apocalipsis es principalmente profecía, de la cual alrededor del 70% aún no ha sido cumplida. Más aún, esa revelación contenida en el libro del Apocalipsis se la dio Jesucristo mismo al apóstol Juan para culminaros al arrepentimiento, o de lo contrario tendráis que pasar por todos esos sufrimientos y muy probablemente después el infierno. ¿Cómo tú, obispo católico, te atreves a decir que los eventos actuales nada tienen que ver con el final de los tiempos? Claro, el segundo advenimiento de Jesús será para reinar por 1000 años en la tierra. Apocalipsis 20:1-6. Y tu espurio reinado terrenal, tú lo quieres mantener a costa de lo que sea. Hasta aquí es más que evidente que la Iglesia Católica erra notablemente. Los delatan las mismas proféticas palabras de Jesús. Los delata el Antiguo Testamento y los delatan los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. 1 Corintios 10:1-11. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y
todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Empero estas cosas fueron ejemplos para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destruidor. Mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación sobre quien los fines del mundo son venidos. Para nuestra amonestación fueron escritas esas cosas, para que estemos atentos a las señales de los últimos tiempos. Nada pasa por casualidad y eso se puede entender inclusive a través de sabiduría coloquial. Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca, aunque te pongas. Hebreos 4:13. Y no hay criatura alguna que no es manifiesta a su vista. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo ve el Señor y todo lo sabe. Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y se cosechará lo que se siembre. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y no se mueve una hoja de un árbol sin la autorización de Dios. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Pues lo dijo el obispado católico, que lo que estamos atestiguando nada tiene que ver con las señales de los últimos tiempos. Lamentaciones 3:38. ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? Si a usted le cae un rayo del cielo entre 1000 gentes, no es un accidente. Y no quiero decir con ello que el electrocutado se haya ido al infierno. Dios saca sus propias cuentas y en cada desgracia o catástrofe, atendiendo a las circunstancias, Él sabrá a quién para vida eterna salva. En caso de Sodoma y Gomorra, no había ni 10 justos, así que Dios la destruyó toda. Génesis 18:31. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20 justos. Ese es Abraham intercediendo por aquellos justos que pudiera haber en Sodoma y Gomorra. Y Dios respondió, no la destruiré, respondió por amor de los 20. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor de los 10. Y fuese el Señor luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Sodoma y Gomorra eran el colmo de todo, de tal manera que la multitud de sus abominaciones ocasionaron que ni siquiera hubieran 10 justos ante los ojos de Dios. Pero no porque veamos una desgracia en un país vecino, México sea más santo que Venezuela. O no porque usted tenga una refaccionaria y a su competencia más cercana se le incendió su establecimiento, usted resulte en automático un santo y su competencia un diablo. Recuerde lo que le pasó a Job, que siendo un hombre agradable a los ojos de Dios, el diablo recibió permiso para quitarle todo lo que tenía menos la vida. Por ello hay un cúmulo de situaciones que llaman para que no emitamos un juicio precipitado. Profundicemos en ello. Lucas 13:1. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Algunos asesinados por el gobernante en turno, mientras ofrecían sus sacrificios en el templo, mezclándose la sangre de animales
con la de los caídos ante la espada de Pilatos. Lucas 13:2. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, fueron más pecadores que todos los galileos? Observe que Jesús no exime a los que murieron, pues en ocasiones se ofrecían sacrificios sin un corazón sincero. Por eso la Escritura dice: obediencia prefiero sobre sacrificio. Mateo 9:13. Continúa Jesús en relación a los caídos ante la espada de Pilatos. Lucas 13:3. Yo os digo que no. Antes, si no os arrepintiereis todos, pereceréis igualmente. Si no os arrepintiereis todos, pereceréis igualmente. O si tus actos no son de corazón para agradar a Dios, puedes perecer a sí mismo en un acto religioso o en algún otro, quizás un terremoto. Abierta queda la posibilidad, pues, de que los que ofrecían los sacrificios no estaban de corazón arrepentidos. Jesús dice que las víctimas del gobernante perecieron. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, evidentemente, la muerte de esos judíos, en parte, Dios la permitió para ejemplo de los que en la tierra permanecían vivos. En consecuencia, no fue un evento fortuito o una casualidad, pues para todos los efectos y por supuesto también cuando alguien muere, la mano de Dios está presente. Veamos además cómo las víctimas de la torre de Siloé no son eximidas por Jesús, sino como ejemplo de que una cosa similar pudiera venir a los que sobrevivieron. ¿Cómo se cayó la torre de Siloé? No se acota en la Biblia, pero pudo haber sido un temblor de la tierra. Lucas 13:4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Yo os digo que no. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. De nuevo, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Deja la posibilidad que aquellos que fallecieron no se arrepintieron o no escucharon las advertencias de Dios. En consecuencia, perecieron. Y eso nos debe servir de ejemplo, no para juzgar al que murió, pues el que juzga es Dios, pero sí para meditar en lo que pasó. De lo contrario, todos pereceréis igualmente. Al final del día, aun y cuando la dádiva de Dios es la vida eterna por su gracia, sobre aquel que el Evangelio creyó, la paga del pecado sigue siendo la muerte física para el que creyó y la doble muerte para el incrédulo. No obstante, en la vida diaria acontecen tantos eventos que en nuestra condición limitada resulta difícil emitir una opinión acertada del motivo de esta u otra tragedia humana. Ejemplo, si me asomo a la ventana y atropellan a alguien y fallece, no por eso se va el occiso al infierno. Y no olvidar que al final del día la gente de algo se tiene que morir, tanto los que al paraíso van como al infierno por la eternidad, a menos que suene la trompeta pronto y seamos los superagraciados de ser en vida raptados y nunca, ni siquiera en lo físico, muramos. Es verdad, hay que considerar todo lo anterior, pero eso no impide que dejemos de observar las señales de los últimos tiempos y profeticemos cuando la situación o el momento lo amerite y no seamos sorprendidos como Israel lo fue al primer advenimiento de Jesús. Mateo 16:1. Y vinieron los fariseos y los saduceos tentando, le pedían que les mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día decís buen tiempo hará, porque el cielo tiene arreboles, y a la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo sombrío. Oh hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. Los judíos pedían señal, pero Jesús les reprocha, pues la profecía de las 70 semanas de Daniel señalaba con toda precisión el primer advenimiento de Jesús para la fecha en que Jesús arribó.
y aún así Israel no lo reconoció. No supieron identificar las profecías ni las señales de los tiempos que acompañan a estas. Israel como nación estaba embriagada mientras muy pocos individuos estaban atentos y esperando la llegada del Mesías. Juan 1:45. Felipe halla a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así que si usted está viendo este video con gesto de escepticismo, menospreciando las profecías, ponga más atención a lo que dice la Biblia. De ahí que el rey David incluyera en su ejército a aquellos que entendieran las señales de los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La profecía es tan importante que se debe escuchar atentamente y por nada silenciarse o menospreciarse. Así como hay censura o falta de libertad de expresión en lo secular, algo similar ocurre en lo espiritual. Esto por el hábito ancestral de pervertir la verdad. Del espíritu de Moisés, Dios tomó y dio a 70 ancianos de Israel para que apoyaran a Moisés en sus múltiples tareas. Y esos 70 se tornaron también en profetas. Números 11:25 al 29. Entonces el Señor descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? ¿O que todo el pueblo del Señor fuesen profetas, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Moisés no solo no prohibió que profetizasen, sino por el contrario, pues los impulsa a que profeticen más y más. Moisés solicitó ayuda, pues el pueblo era rebelde y duro de cerviz. De ahí que Dios lo proveyó con esos 70 profetas. El pueblo, o muchos de ellos, codiciaban lo que habían dejado en Egipto, aunque su cuerpo estuviera viajando con Moisés en el desierto. Ante ello, Dios les da de comer carne hasta que revienten. Números 11:33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Muchos murieron ahí ante la ira de Dios, detonada por la codicia del pueblo. Y recuerde, la codicia es idolatría. Colosenses 3:5. Donde hay codicia, hay idolatría. Donde hay idolatría, se despierta la ira de Dios. Y donde se encuentra la ira de Dios, hay plagas. Y las plagas incluyen fenómenos naturales. Recordemos la 7ª plaga de Moisés a Faraón. Cayó granizo, fuego y azufre del cielo. Y la plaga número 9 trajo oscuridad absoluta por 3 días completos. ¿Con qué derecho digo esto o cómo me atrevo a tanto? Pues por la unción del Espíritu Santo. 1 de Juan 2, 20, 21. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, mas como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. 1 de Juan 2, 24 al 27. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, vida eterna. Estas cosas os he escrito tocante a los que os engañan. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad
que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como Él os ha enseñado, permaneceréis vosotros en Él. Cuidado que engañadores merodean y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, nos revela Juan el apóstol. Claro que todo lleva un periodo de formación y de maduración. Así que un cristiano bien balanceado a la palabra y a la oración entregado no tiene necesidad de que le enseñen lo que la Biblia claramente le ha mostrado. Si la palabra de Dios claramente os dice que los eventos naturales recientes son señales de los últimos tiempos y vuestros católicos obispos o vuestros pastores evangélicos disienten, semillas son ellos de la serpiente. No tenéis necesidad que nadie os enseñe. Porque el mismo espíritu que tenían los 12 apóstoles, lo tenemos nosotros, los que hemos creído. 1 Corintios 12:13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judío o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Y con el Espíritu Santo vienen los dones para ser usados por el cristiano. Claro, estamos en una batalla espiritual, Efesios 6, 11 al 18. Y Dios nos provee armas espirituales para que las usemos. Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía sea conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe profetice. Para el cuerpo de Cristo la profecía viene en primer lugar y no nada más eso, sino que mandamiento es con objetividad usar. Y en gran medida para eso también es el sermón en la iglesia. Isaías 58, 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Y no nada más les corresponde esa función al pastor o al obispo, sino también a cada uno de nosotros que tiene la unción del Espíritu Santo, pues este nos otorga un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Con un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y dones espirituales nos son otorgados para esos efectos. Primera de Corintios 14:1. Seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis es mandamiento, pues. Recuerda, 1 Corintios 14:3, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Reitero, ¿qué mandamiento es? Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Las profecías no menospreciéis, pues 48 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron al primer advenimiento de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Los judíos no estaban atentos, por tanto, no reconocieron a su Mesías. Vendrán muchos Cristos después de mí, dijo Jesús. ¿Y cuál es la misión de esos falsos Cristos? Confundirte, pues no quieren que identifiques hoy las señales del segundo advenimiento de Cristo. Apocalipsis 19:10. Y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, pues el que tiene el espíritu de profecía profetiza principalmente que Cristo pronto retornará, y es por ello que los siguientes 10 versos al previo que hemos repasado abordan también con toda puntualidad su segundo advenimiento. Apocalipsis 19, 11 al 20.
Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pausa. Ese es Jesús a todo color a su segundo advenimiento. Y a continuación, los primeros puntos de su agenda. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Nota: la bestia y el falso profeta que serán derrotados y al lago de fuego lanzados, íntimamente están ligados al Vaticano. Por ello, esta institución intentará manteneros tan lejos de las profecías bíblicas como les sea posible. Retomando, inmediatamente después de lo anterior, Jesús llevará a cabo el juicio a las naciones. Mateo 25:32. Y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. El propósito de profetizar lo que en la Biblia escrito está que pasará, así como señalar los principios de dolores que hoy vemos, es comunicar cómo las profecías que se realizaron desde el año 1900 a.C. y hasta el año 96 después de Cristo se encuentran materializándose actualmente ante nuestros ojos, para evitar precisamente el tener que sufrir la peor parte de esas profecías. Esto es, la gran tribulación, la venganza del Mesías, el juicio a las naciones y la condenación eterna en el lago de fuego. Creyendo el Evangelio y recibiendo el sello del Espíritu Santo, evitaremos ese terrible sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Que todos los que mueren en los terremotos o en los otros fenómenos naturales son condenados al infierno? No necesariamente, pues para empezar, de los niños es el reino de los cielos. Los niños sin escala desde ya tienen la vida eterna asegurada. Por otro lado, en la dispensación de la gracia de Dios en vigor aún hoy, no hay del alma condenación. No obstante, la muerte física es otra cosa. Supongamos, no os portas con vuestros padres con amor, respeto y gratitud, pues lo más probable es que no llegues a viejo. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un hijo malagradecido y contumaz, corta vida sobre la tierra tendrá. Asimismo, en caso de ser negligente en el servicio de la conmemoración de la cena por el sacrificio del Señor, puede ser sumamente costoso. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen.
muchos debilitados y enfermos, y muchos mueren prematuramente por negligentes al momento de honrar al Señor. Recuerden lo que le pasó a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que fueron negligentes en las cosas del Señor, ofreciendo fuego extraño, muriendo siendo jóvenes ambos. Pues así, mucha gente salva por la gracia de Dios, no obras, pudo haber sido recogida por el Señor para que no sigan dando un mal testimonio en la tierra. Y allá están con Dios en el paraíso, en el tercer cielo, para resucitar y regresar con Él a su segundo advenimiento. O pudieron haber otros salvos que el Señor se los llevó antes y solo Él sabe los motivos. Pero habrá otros muchos más que no creyeron el Evangelio, sino engañados en tradiciones y mandamientos de hombres, perecieron. No me glorío yo, que en México estoy, y aquí estamos mucho peor. Así que no debe de tardar un terremoto mayor. Aunque con la corrupción que existe, la violencia y el crimen organizado, tenemos ya los principios de dolores por todos lados. El punto medular es que lo peor que podemos hacer es voltear para el otro lado, como aconseja el católico obispado. Porque Jesús comanda estar alertas a estas señales y sobre todo que las compartas por medio de las profecías para que se contriten, se arrepientan, refugiándose y aceptando el Evangelio de la gracia de Dios para evitar eterna condenación. Venezuela, Cuba, Nicaragua y todas las naciones que de izquierda o de ideología capitalista que en idolatría andan, poneros a cuentas con el Señor. Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. La Virgen del Coro Mato entra en esa categoría, al igual que María Leonza y todos los ídolos de la santería. Venezuela, por tanto, como casi todas las naciones de América, es una nación idólatra. En Venezuela, la Virgen del Coro Moto la conectan hasta cierto punto con la Reina del Cielo. Y la Reina del Cielo era adorada por romanos y más allá en la ancestral Babilonia. Hasta el punto que Israel, tras 430 años en Egipto, se contaminó de esa idolátrica y abominable tradición. Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Dios le dice a Jeremías, no oréis por los adoradores de la Virgen del Cielo. Jeremías 7:17 y 18. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Jeremías 44:15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumeríos a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, pausa, noten cómo las mujeres iniciaron la rebelión. La historia se repite como la mujer en el huerto que del fruto prohibido probó y a su marido le ofreció. Noten también cómo la idolatría lleva a la rebelión contra Dios. Escuche la respuesta del pueblo. Jeremías 44:16 y 17. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumeríos a la Reina del Cielo y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Punto por punto, vea cómo la antibíblica tradición lleva a la perdición. Así como la mujer culpó a la serpiente
y el hombre a la mujer en el huerto del Edén, aquí la congregación responsabiliza a sus ancestros o a sus padres que la idolatría les heredaron. Y si sus padres se las heredaron, asumen que no debe de ser malo. Pero recuerde, Mateo 10:37, quien ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Además, argumentan ellos, todo mundo lo hace, hasta nuestros reyes y nuestros príncipes. Reyes y príncipes que, conociendo el corazón del pueblo, Dios permitió que ellos mismos escogieran para su perdición. Oseas 8:4. Ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. Además, porque la gente ve prosperidad y en ocasiones milagros engañosos, creen en su corazón que la idolatría es cosa bendita, olvidando que Satanás dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9-11. Jeremías 44:18. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. En Venezuela, en toda América y más allá, a la Virgen María le llaman reina del cielo y la adoran y le sirven ofrendándole lo que Dios prohíbe. Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos sahumeríos a la reina del cielo y le derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin nuestros maridos. Las mujeres se siguen exculpando, pues hicieron todo con permiso de los maridos. Jeremías 44:20-22. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el vulgo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado el Señor y no ha venido a su memoria el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrir más el Señor a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta no quedar morador como hoy. ¿Y qué acaso no es esto lo que está pasando hoy? Jeremías 44:23. Porque ofrecisteis sahumeríos y pecasteis contra el Señor, y no obedecisteis a la voz del Señor, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hoy. Precisamente eso estaba haciendo Venezuela cuando aconteció el temblor en el medio de las fiestas patronales, en la celebración de Juan el Bautista, con tambores, danzas y sahumeríos, en sincretismo afrorreligioso, adorando a sus ídolos. En sus invocaciones incluían el que temblara la tierra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y para los que no se han arrepentido aún, Jeremías 44:25-27, así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres proferisteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumeríos a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra del Señor. Todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive el Señor Dios. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Esa es la cruda y bíblica realidad. Ustedes sabrán si le siguen dando la espalda. En la televisión, ante las cámaras, la gente venezolana víctimas de la tragedia advierte sus propios argumentos. Uno dice, después de perder su casa y a toda su familia,
me salvó la Virgen. Como en las inundaciones, aquel señor que va cargando su Virgen de yeso para que no se ahogue la pobrecita. Un músico de rock que perdió su esposa y su casa dice: en lo consiguiente seré un buen samaritano sirviendo a Dios, pero sin dogmas. Pero es que a Dios se le sirve conforme a sus propios términos y el Dios de la Biblia es dogmático. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. No Mahoma, no Buda, ni ninguna criatura mitológica. ¿Para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Lucas 6:46. A aquel paralítico al que Dios hizo andar, Jesús le dijo, Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Tú estuviste muchas horas con tus piernas atrapadas entre los escombros y el Señor no te liberó para que continúes siendo tu propio Dios. Hubo otro que dijo: estoy excavando para encontrar a mis padres entre los escombros del terremoto porque yo tengo mi propio entendimiento de cómo honrar a mis padres y por eso hago esto. Está bien buscar a los familiares e inclusive a los no familiares por causas de humanidad o solidaridad, pero a los padres se honra en vida como lo instruye la Biblia. Yo temo a Dios a mi manera porque no confío en la Biblia. Me dijo antier un venezolano que reside en México después de salir de Estados Unidos por ese asunto migratorio de ICE. Para luego agregar él: porque Dios es un Dios de amor y para dar amor está. La ausencia de la palabra de Dios causa confusión y conmoción. Dios es amor, pero también fuego consumidor, y su justo juicio se puede observar a nuestro alrededor. ¿Cuánto duró el temblor o cuánto fue la distancia entre uno y el otro? 39 segundos. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 39 es el número de azotes que recibían los judíos en rebelión de parte de los soldados romanos. El día 24 fue el temblor. Isaías 24 se refiere a la destrucción de la tierra. Mateo 24 profetiza la destrucción de las naciones en 2 etapas: principio de dolores y la gran tribulación. No se debe de entrar en terrenos de supersticiones alegóricas numerológicas, pero se trata de sumar estos últimos datos al resto del contenido bíblico que les he compartido y concluirán categóricamente que los temblores en Venezuela, Japón, China y los que vengan están directamente relacionados con el juicio de Dios profetizado para el final de los tiempos, de la mano con el resto de fenómenos naturales, plagas y guerras. ¿Por la crueldad de Dios? Al contrario, al sordo hay que gritarle, es para que te arrepientas, le creas y no os pierdas. Pero ese grito viene de Dios y lo hace por amor, porque no quiere que os perdáis vos. Y hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por su atención.